una patata. Ay, estos son los micros, sí, que vamos a necesitar. Sí, sí, porque... Bueno, buenas tardes y bienvenidos a la librería Alberti. Muchísimas gracias, Paco, por estar aquí. Tenía muchísimas ganas, la verdad, desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Sí, es verdad. Han caído varios libros, y yo quiero que venga Paco y que podamos escucharle, ¿no? Y hablar con él, conversar. Sí, es la única presentación, seguramente. Miguel, no te había visto, tío. Que es la única presentación que vamos a hacer, por lo menos que está en la agenda y de la que pueda hacer por mi agenda. O sea que sí, cuando lo hablamos, pues será el sitio propicio y la persona propicia para dialogar. No, muchísimas gracias. Bueno, todos conocéis a Paco, a Niño de Elche. Su biografía y su bibliografía es muy extensa, a pesar de lo sumamente joven que eres, Paco. Es muy joven y ya has penetrado en tal cantidad de actividades, de inventos, de creaciones alrededor de lo artístico, ¿no? De lo expresivo, de lo profundo, ¿no? Como es, pues, desde la voz, el silencio, el borrado completamente de los límites, ¿no? Tus trabajos forman parte ya de una, pues de una comunidad, de una familia de artistas, ¿no? Tanto en el campo musical como en el representativo, significativo. Prácticamente te lo estás saltando todo, ¿no? Se va saltando todo, ¿no? Vas poco a poco, donde es muy difícil aprender muchas veces hacia dónde vas, ¿no? Y sin embargo me parece que es en los libros, en este libro concretamente, y en los anteriores, Llamadme Amparo, Morbo Legítimo, In Memoriam, y no tengo todos aquí, Posesiones de un flamenco, pero sí. Esta tarde estamos para hablar con un monje de madera, sobre un monje de madera. Me parece que es en los libros donde estás más, ¿no? Donde esa calma, esa búsqueda personal, ¿no? Ese como explorar el interior, es donde está más presente, ¿no? Sí, bueno, el agradecimiento es mío, por supuesto. Y sí, la verdad que antes lo hablaba con una entrevista que me ha hecho Karina, sí, ¿no? Que el formato de la escritura es el formato que más me lleva a tratar sobre mi biografía más personal. Es verdad, esto con Miguel lo he hablado muchas veces, con Miguel Álvarez Fernández, que no sabemos bien dónde está la línea entre arte y vida. Yo vengo un poco de esa filosofía, pero si hablamos de una vida así más personal, más biográfica, ¿no? más de cercana a la cotidianidad, a las cuestiones de la cotidianidad, la escritura es la que me lleva más a tratar sobre esas cuestiones, a tratar de una forma muy concreta pues todas las imágenes en relación con la familia, en relación con la vida, con la familia, en el ámbito sí, cotidiano del día a día, de todo ese tipo de rutinas, de la memoria de la infancia, las referencias a mis ancestros, ¿no? Todo lo que eso conforma, al fin y al cabo, mi forma de escuchar el mundo, mi forma de verlo. Y en la hora de escribirlo, pues sí encuentro un formato y una forma de hacer que me ayuda a indagar. Iba a decir a repasar, pero no, es más indagar. Pues esos recovecos de la memoria y sobre todo los recovecos del olvido que me interesan mucho, ¿no? Y redescubrir constantemente pues parte de mi biografía que pueden ser, pues claro, son leídas o recordadas, escuchadas desde puntos de vista diferentes según pasa el tiempo, y son hallazgos que me gustan mucho, ¿no? Pues, antes hablábamos sobre cómo gracias a leerme ciertos libros de budismo pues he comprendido las prácticas
rutinaria de la limpieza que hace mi madre en el día a día. Es un poco triste siempre esto, ¿no? De que estás todo el día con tu madre compartiendo sus tics, ¿no? Que después descubre que no son tantos tics, que hay un sentido espiritual en esa rutina, en ese limpiar lo limpiado, en ese pasar la valleta por una foto de alguien que no está. Y bueno, pues mira, todo esto lo he recaído en ello gracias a la escritura y a la lectura. Y a la lectura. Y a la lectura. Hay mucha lectura. Hay muchas lecturas y que este libro, Conversaciones con un monje de madera, nos están llevando continuamente, ¿no? Hay lecturas de alguien muy importante para ti, que es Christian Dogan, ¿no? Muy importante, muy sí. importante. Yo lo conocí gracias a Angélica Líder. Este libro me lo regaló Angélica cuando estábamos trabajando en Canal Recuerdo. Llegué al camerino y me entregó este libro. Y me cambió la vida. Es un libro que puede cambiar la vida, exactamente. Sí, un escritor que puede cambiar la vida, o que cambia tu forma de escuchar y de ver. Ya, y precisamente de fijarse en esos detalles que hacía tu madre, como si fueran mecanismos, automatismos, Eso pero es. sin embargo donde había como una esencialidad, ¿no? Como una preparación. Siempre ella, Sí. ¿no? Como abría las ventanas, el frío, ¿no? Y lo cuentas en este libro, ¿no? Bonito, ¿no? Me río porque otro día me hicieron una entrevista a Víctor Lamela, Sí. o a Mela, ¿no? Sí. Víctor Mela, y para La Vanguardia, y me decía, bueno, ¿qué cosas reconoces tú en como herencia, diríamos, ¿no? Digo, pues mí hay dos cosas de mi madre que yo no he aguantado nunca en la vida y que las estoy repitiendo. Una es abrir las ventanas con el frío atronador por los huesos, por las mañanas, a las 6 o 7 de la mañana, que yo me levanto, cuando salgo de fiesta me levanto muy temprano, o cuando vengo de fiesta me acuesto muy temprano. Y otra es remangarse. Sí, remangarse. Yo en casa utilizo camisetas de manga larga para remangarme. Toda mi familia, las mujeres, todas se remangan. Lo de remangarse. Y eso son dos cosas que he heredado de mi madre, más allá de la papada y estas cosas. Pero estas pequeñas cosas, como diría Serrat, ¿no? Estos pequeños gestos hacen grande la vida cotidiana. Entonces ahora cuando viajo a casa de mis padres, pues es un festival. Es un festival de las sensaciones. Claro, los olores, los sonidos, su forma de vestir. Y cada vez pues son pequeños acercamientos a ellos, también con todo lo traumático lógicamente que uno tiene en el territorio de la infancia, y cuando uno se dedica a algo que tus padres no le dan el visto bueno y tienes que salir de casa joven porque aquello se convierte en un pequeño infierno. Pues bueno, todo esto gracias a la escritura y a leer ciertos textos pues he ido reconciliándome en cierta forma también con ellos, ¿no? Esto es guay. Conversaciones con un monje de madera es un diario, es un salmo, es un poema. Es primeramente otra salida del armario, porque en él reconozco algo que para alguien que viene de las tradiciones comunistas o del ateísmo, pues ya reconocer que crees en Dios, por ejemplo, o como diría Jung, no tanto crees sino sabes de Dios, o como diría Bobén, no tanto sabes de Dios sino amas a Dios, ¿no? Pues claro, es muy fuerte. Y eso también lo descubrí, tuve la catarsis viendo también a Angélica que lo cuento aquí en este libro, cuando yo hacía la obra madre, y la obra padre participaba Oliver Laxi. Entonces en un mes que estábamos en París trabajando, los fines de semana me tocaba a mí con la obra madre y entre semana trabajaba Oliver la obra padre con ella. Entonces yo fui pues uno de ese enero, fui a ver la obra, que no la había visto, y en un momento dado de esa obra, Angélica, a un niño angelical, como todos los que utilizan Angélica en las obras, lo apunta como haciendo el símbolo de la pistola y hace un texto con 3 formas diferentes de abordar el texto, con 3 diferentes actitudes. Y ahí, bueno, es una especie como de que mata al padre, por decirlo así, un resumen muy, muy banal, ¿no? En ese sentido.
Y hubo, claro, París, que vamos a hablar de París y su espiritualidad y su relación con las religiones. No vamos a entrar al tema, pero ya sabéis el drama que es, ¿no? Y claro, hubo cierto público que cuando Angélica nombraba la palabra Dios, en ese momento que era súper dramático, súper trágico, súper violento, rompieron a reírse. Y yo me molesté mucho. Sí, y dije, a la mierda. Me molesté mucho. Hacía tiempo que no me molestaba tanto. Mira que se han reído de mí, los públicos que se han comentado públicos, que me han insultado. Pues nunca tanto como en ese momento me ha enfadado. Me indigné muchísimo. ¿Te hirió? Sí, mucho. Y entonces ahí comenzó todo. En ese texto digo, ahí comenzó todo. Pues ahí comenzó todo. Pero fue como correr una cortina, de repente ver algo. Sí, sentí algo. ¿Sentiste algo? Hombre, la gente hay caldo de cultivo, ¿no? Pero ese momento es muy crucial. Lo recuerdo de una forma muy crucial. ¿Fue como un dolor? Sí, una indignación. Sí, no como abogados estos, como abogados cristianos, no tanto como ellos. Está indignado, no tanto como ellos. Sí. Pero fue como, me molesté. Antes no me había pasado. Antes yo era el iconoclasta. Sí, claro. Sí, antes yo era el iconoclasta. Hay una gran tradición materialista, ¿no? Total. Tú naces en el año 85, ¿no? Plenos años 80, anti todo, en un ambiente, como has contado en tus libros también, de padres muy concienciados, ¿no? Sobre todo la parte de mi familia no eran comunistas, eran del Partido Comunista. Eran del partido. Eso que es diferente. Bueno, como idea antifranquista un poco, sí, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, venían de esa tradición. Claro, pero bueno, de ese sufrimiento, ¿no? Por haber sufrido tanto en la posguerra, en el pueblo, pues era todo lo típico, ¿no? Los comunistas del pueblo, porque no podían cazar, porque no podían tener armas, porque no se fiaban de ellos. Entonces hacían amigos de los de la Guardia Civil y amigos del cura y toda esta complejidad popular. Mi familia era de esos, ¿no? Pero sí, pero después por parte de mi madre sí han tenido siempre más sensibilidad en relación a la religión, y he ido descubriendo que también a la espiritualidad. Claro. Pero tú te educaste con la religión y No, nada. En tu casa no había no. Rituales religiosos. No, más allá de los rituales culturales que podamos haber sufrido o disfrutado todos. Pero tampoco eran anti-religión. No, mi padre sí. ¿Tu mis padre hermanos sí. Pero era materialista puro. Sí, es que él entiende que es eso de ser materialista, pero sí era... Bueno, había una violencia, esa violencia. Pero bueno, esas lecturas me han ayudado mucho. Yo estaba repasando un poco. Digo, ¿qué lecturas? Hubo una lectura que me ayudó mucho, que fue un amigo mío, escritor, Bernardo Santos, en estos encuentros anarquistas que aún se siguen haciendo. Ahora son más socialdemócratas, como todo en la vida, pero en aquella época un poquito más anarquistas, y ese que se llama Voces del Extremo, que yo hice un disco, se me conoció a partir de ese disco, ¿no? Voces del Extremo, que es un encuentro de poesía llamada Poesía de la Conciencia Crítica, ¿no? Y lo organiza mi querido Antonio Orihuela, una de las personas culpables a que yo sea lector, entre otras. Y en esos encuentros recuerdo que en la noche, la fiesta última, que es pues imaginaros una fiesta así libertaria, psicodélica, allí en Isla Cristina, todo este mundo, en mitad de la psicodelia, Bernardo Santos dice a una gente de la CNT, claro, vosotros habláis así de Dios porque no habéis tenido la experiencia, ¿sabes? Porque no habéis tenido la experiencia. Yo me quedé así, no habéis tenido la experiencia, que lo ha dicho este. ¿Qué querrá decir este con lo de la experiencia, no? Entonces a mí me gustaba mucho, siempre me han gustado mucho las misas, pues es la tradición de las misas, la misa flamenca, la misa criolla, la misa, todo este tipo de misas, la misa campesina. Y me dijo Bernardo, hombre, pero esto de las misas es cumplir demasiado con el rito eclesiástico. No, tú tienes que leer a Ernesto Cardenal. Tienes que leerlo. Y él te dará los códigos para cubrir tu necesidad espiritual en relación a eso. Y fue gracias a Bernardo que entré en Ernesto Cardenal. Y ahí también se fueron fraguando cosas. Y Tomás Merton, supongo. Y Tomás Merton, eso fue otro de los grandes descubrimientos, que también este libro lo referencia bastante.
más incluso que a Cardenal, seguramente. Sí, porque Merton habla mucho del silencio y de otras cuestiones que creo que tiene otro tipo de profundidad en relación a Cardenal, que me interesó siempre más, creo. Sí, que está más vinculado con las religiones orientales, ¿no? Con la filosofía oriental, ¿no? Sí, Cardenal me rompió más la cabeza con sus combinaciones entre la física cuántica y la teología. Sí, eso me llamó mucho atención, y también me llamó mucho atención cómo hablaba de todas esas cuestiones y después lo bajaba a el beso que se da a un enamorado y una enamorada bajo de una farola, ¿no? Ese tipo de ese juego de imágenes me gustaba mucho de Cardenal en aquellos años. Qué bueno, Cardenal estuvo aquí una vez. Sí, sí, hace guay. Muchísimos años, con su boina. Qué guay, qué guay. Ya muy mayor, pero estuvo con su boina recitando poemas. Y... Yo no llegué a conocerlo. Bueno, sí, claro, este libro, no sé si sabéis, pero claro, ese monje de madera es una talla, obra de Cardenal que pude conseguir. Ahí está la foto, ¿no? Una foto de Daniel Morszynski, además, que es la persona que hizo foto a todos los poetas, y me fui a Lisboa que me hicieran las fotos. Sí, ¿no? Entonces, una talla que pude comprar de Ernesto. Tengo dos de él, esta y una garza blanca. Gracias a Óscar Bautano, al presidente de la fundación, pues se lo pude comprar a la heredera, ¿no? Que era su secretaria, ¿no? Por decirlo así, su asistente. Y entonces, a partir de ahí, pues vino la idea de este título, de conversar. También porque ya estaba leyendo muchas cosas sobre el silencio, sí, y muchas cosas sobre monjes. También estaba leyendo mucho, me interesaba mucho. No sé por qué. Ya eran 2 o 3 amigos míos, uno brujo, otro astrólogo, otro dicen que yo en mi cuarta vida era monje. Fui monje, ahí también lo referencio. Entonces, bueno, pues tal vez venga por ahí. Bueno, esta portada con este dibujo que no sé quién lo ha hecho. Esto lo ha hecho Santiago Ibáñez, un gran artista. Lo ha hecho a partir de una foto de Daniel Morszynski. Sí, claro. de esa sesión que me hice. Es posible que haya sido en una vida anterior monje, sí. Es posible. Puede ser. Ahora hay que debatir qué tipo de monje, porque hay muchos, ¿no? Hay muchos. Por lo que he ido leyendo y los que he conocido, los que conozco, hay muchos monjes. Pero sí, yo creo que algo de eso. Parece un monje un poco de Zurbarán, ¿no? Parece... Joder, eso es un gran piropo. Sí, es un poco así, ¿no? Hablas mucho en este libro del silencio, hablas mucho de lo importante de que es conversar, de la importancia de escuchar, y dices cosas muy, muy interesantes y muy hermosas, ¿no? Como la conversación es la escucha, por ejemplo, y es la conversión a la vez, ¿no? Me parece... ahí este es un libro lleno de caminos, de pasos, ¿no? Que te van llevando como lector, en este caso como lectora te va llevando a un montón de sitios, ¿no? Y la idea de la conversación y de la conversión es tan rara hoy en día, cuando lo que se pretende siempre cuando conversas con alguien es convencerle. Sí, yo tengo la suerte de poder conversar con mucha gente que no intenta convencerme sí ni a ellos, sino empezar una conversación desde unas posiciones y terminarla desde otras. Ese es uno de mis grandes aprendizajes y de mis grandes suertes a la hora de dedicarme a este mundo artístico. Sí, claro, yo vengo de una educación totalmente contraria a eso. Bueno, la mayoría de gente, ¿no? Por eso siempre he sido muy crítico con la educación que he recibido en la escuela concertada, en este caso fue la mía. Pero bueno, en ese tipo de educación, ese tipo de no escucha. Y el mundo artístico me ha permitido todo lo contrario, descubrir un mundo riquísimo de matices. Y después todo este tipo de formatos también me ayudan, lógicamente, a seguir con esa conversión. No soy el mismo que el que empezó a escribir este libro cuando lo terminas. Con los discos me pasa igual, cualquier tipo de obra. Para mí siempre es importante cuando empieces, cuando abordo un proyecto, terminar siendo, no sé si un poco diferente, desplazado, ¿no? De la posición en la que estaba antes. Esto para mí es una bendición, es el mayor agradecimiento que yo le tengo a la vida, sin duda alguna. Y claro, el conversar con gente, encontrarte con gente que no conoces,
tener la dicha de que en cierta posición puedes, ¿no? Viene gente, tú vas, hablas, es algo... Por eso siempre estoy haciendo cosas, por eso los otros programas de radio los hago precisamente por eso, ¿no? Y los proyectos en los que me sumerjo, la mayoría de ellos lo hago precisamente por eso, ¿sí? Porque hay alguna riqueza, una posibilidad que le tengo mucha gratitud. Sí. ¿Y cuándo escribes, cuándo reflexionas sobre esto? Pues muy buena ¿cuál es el pregunta. espacio? Pues aquí reconozco que este es el libro que más tiempo me ha costado escribir, también porque me exigía un tipo de profundización pues muy diferente a los anteriores y porque intuía que necesitaba muchas lecturas. Sí, sobre todo lecturas eso en relación a la idea monacal, a la idea del silencio, a la idea de la contemplación, a la idea de la escucha. Había un montón de libros que aún no lo he podido leer todos, pero necesitaba muchísima sí, alimentación, nutrición de otras lecturas, ¿no? De entender por dónde, qué quería contar. Yo dialogaba con ese monje, pero claro que el monje no dice nada y dice mucho, claro. Entonces teníamos ahí unos diálogos y una conversación muy fuerte, muy fuerte. Claro, conversar con alguien que conversa desde el silencio es algo, wow, me enfrenta bastante fuerte. Sí, sí. Y ahí también hablo mucho de eso, ¿no? Seguramente sea la conversación más rica que de las que he tenido con este monje, aparte con este monje de madera. Y eso me obligaba a, como bien sabe Viviana Paleta, que ha sido la gran editora, mi gran compañera, que pues a retrasar la entrega, claro. A retrasar la entrega, porque no encontraba el momento, y también porque estoy en muchas cosas y no encontraba el momento de sosiego. Pero me ha ayudado mucho también en el proceso a entender cómo se encuentran también esos espacios. Y bueno, y el espacio que te exige también la escritura, y la escritura de este tipo. Que no es ensayo, no es poesía como tal, y bueno, cómo escarbar en esos rincones que uno no sabe dónde están realmente. Bueno, el libro tiene la sencillez de lo bien dicho y de la aparente facilidad, donde yo creo que sí que hay un gran trabajo, ¿no? Por tu parte de depuración de todos estos textos, ¿no? Me da la sensación de que están muy meditados, están muy pensados, están muy corregidos. Sí, sí, sobre todo muy corregidos. Muy corregidos y con una vocación clara de que sea una escritura muy, muy meditada, ¿no? No hay ligereza en el sentido de lo primero que se me ocurre, sino que hay detrás de cada uno de estos fragmentos se pueden leer casi como si fueran salmos o oraciones, en cierto modo, ¿no? Hay algo de eso, sí, por lo menos esa era un poco la intención. Claro, sabéis, claro, yo soy tildado erróneamente, como todas las formas de tildarme, como músico. Claro, como músico que escribe. Le publican porque es un músico. Esto está muy de moda, ¿no? Lleva años siendo de moda esto, ¿no? Porque la plataforma del músico es mayor tal vez que la del escritor. Claro, no sabes muchas veces dónde estás. Entonces, los prejuicios, las inseguridades te abordan constantemente. Por eso es tan importante la figura de una buena editora, ¿no? Porque es la persona que te da toda la estructura, no solamente formal, sino emocional, para animarte a que eso que quieres decir puede encontrar un espacio más allá de todo este prejuicio que he dicho, ¿no? De la perspectiva de un músico. Y por eso para mí es muy importante leer, releer. Hace unos días hablaba con un músico que no voy a nombrar por no crear más polémica, y estaba escribiendo un libro y no había leído ningún libro en referencia a lo que estaba escribiendo. A mí era, ¿cómo te pones a escribir un libro y no me dices ninguna referencia, por lo menos para apoyarte en el sentido de inspiración, como hacemos con los discos, con otro tipo de... Pues, esto me parece preocupante, yo no quería caer en eso. Tal vez en algún anterior haya caído, ¿no? Es una cuestión de proceso, pero no quería caer, y sobre todo tratando temas, claro, en el momento que lees, sabes que son temas que se ha escrito mucho y muy bien. Entonces, claro, ¿qué puedo decir yo más allá? ¿No? Entonces, bueno, pues hay un trabajo de meditación y de responsabilidad muy importante, claro. En la soledad, lo sagrado, los espacios sagrados,
lo sagrado de lo cotidiano. Hay un detenimiento en los gestos, casi como rituales, ¿no? De prepararse la comida, de comer con otros, ¿no? Sí, eso cada día me gusta más. Quien me conoce sabe que, aparte que me gusta mucho comer y beber, porque me conoce, aunque también me gusta no hacerlo cuando creo que no debo hacerlo, como todo en la vida, pero sí es verdad que eso es una fascinación que cada día me acompaña más. Y antes lo hablamos también, es lo que me sostiene. Yo viajo mucho, entonces cualquier pequeño ritual, cualquier pequeño rito y orden, sabéis que son palabras que etimológicamente son hermanas, es lo que estructura mi vida. O sea, que yo intente desayunar siempre lo mismo, que intente levantarme a una misma hora, que mi forma de vestir sea parecida siempre, o el rito que tenemos en el escenario, ¿no? O el rito antes de salir al escenario, ¿no? O la forma de vestir, ¿no? Todo esto, que también lo vas contemplando en otra gente, eso me ayuda a mantenerme erguido, me ayuda a mantenerme en pie, si no solamente soy una persona totalmente desordenada, como dice mi carta astral, tengo el monje y el demonio en las dos esquinas. Entonces, claro, entonces todo este tipo de orden, de rito, me ayuda mucho. Y después es que lo he visto en mi casa, pues es que ahora estoy cayendo ahora, claro, pero en mi casa siempre ha sido una casa de orden, puedo decirlo así, un orden cotidiano. Las casas humildes es una forma de amarrarte a eso. El orden en la economía, el orden en el gasto, el orden en las fiestas, el que está para una cosa está para la otra, esto siempre lo hemos escuchado, ¿no? El orden a la hora de dormir, cuándo hay que dormir, el orden de mantener las habitaciones sin sentarte en la cama. Son restricciones constantes, pero tú las ves con restricciones, pero después encuentras que tal vez no son restricciones, claro, ¿no? Mi familia tiene una obsesión sobre cómo hacer las camas. Y no se han dedicado nunca, aunque mi madre siempre ha querido ser auxiliar de enfermería, entonces yo creo que ella algo hay, pero mi abuela hacía la cama de una forma increíble, pero muy extrema. Sí, y entonces, sí, y una cosa muy increíble para que veáis el nivel, como estamos entre amigos y familia incluso, pues esta es la cama, ¿no? Y aquí está la almohada. Mi abuela hacía la cama de una forma geométricamente, bueno, a un nivel brutal. Y para remeter la última, ¿cómo se llama esto? La colcha. Sí, tú puedes hacerlo con la mano, ¿no? Pues no, ella se iba a los pies de la cama, cogía la escoba y con la escoba introducía eso. Entonces yo veía a mi abuela hacer eso, que tardaba 10 minutos más, era como, joder, ¿por qué lo hará? Siempre. Claro, después esa cama era tratada como un altar. Y mi madre igual, esto de mi madre no ha entendido hasta ahora, y aún no lo entiende. O sea, debatíamos porque era un debate sobre mi sobrina, claro, la pobre con 7 años no entiende que no se pueda tumbar en la cama a descansar, no lo entiende. Digo, no, la abuela, es que esto no puede ser, Cristina, no puede ser. De mayor lo entenderá. Y la niña se me queda mirando y dice, mi tío, no entiendo, porque digo, no, la abuela lo que más odia, atención, es esto. Tú puedes insultarla, pegarle, pero tú no puedes subirte a la cama, ni sentarte a la cama, ponerte los zapatos, es imposible. Pero mi madre tiene algo con eso, o con el planchar, ¿no? Mi familia son los que planchan los pañuelos, la ropa interior, todo, absolutamente todo. Planchar una mesa grande con las mantas. Entonces todo eso conllevaba un rito. Y parece que lo estoy exagerando, pero no, no es así. Y después lo del cocinar, claro, mi madre se tira horas desde la mañana hasta mediodía. Ahora viven ellos solos, mis padres, horas y horas cocinando. Una olla gigantesca que no se comen los dos, pero bueno, sigue cocinando para todos, ¿no? Esta idea que se aprende de una familia pobre, humilde, ¿no? Que se cocina para todo, y lo que también lo digo en el libro, que la mesa rebose de todo, de comida, sobre todo así, ¿no? Y hay un rito, ese tipo de rito en vez de la cocina, mi madre lo tiene, y el de la limpieza. Limpiar. Has hablado de los ritos y la sensualidad. La sensualidad que tiene todos esos ritos, ¿no? O sea, no es ahí donde está ese núcleo duro que conduce al desbordamiento, a lo creativo, a la imaginación, a la fantasía, ¿no? Ese experimentar con los sentidos, ¿no? Al fin y al cabo es la cocina, estás hablando de la cocina, estás hablando de tocar
la colcha, ¿no? Sí. De acariciar la cama, de acariciar la ropa encima puesta de la mesa del comedor, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Echarse, ¿no? Hay un momento en el que dices que tu abuela se echaba encima de la Sí, ropa sí, y la sí, planchaba como tocándola, ¿no? ¿No crees que cuando se piensa en cómo alguien deja de repetir las cosas siempre de la misma manera y de repente surge como una chispa, ¿no? Y es la creatividad, el ir un poco más allá. ¿No piensas que es toda esa mezcla de cosas, ¿no? Sobre todo lo sensual, para mí. Sí, lo sensual es una muy buena apreciación. Y en esa repetición, pues claro, aparecen también cosas. En la música lo sabemos muy bien. Claro, en esa repetición, en ese hacer constante, en esa imposibilidad de la repetición igual, por decirlo así, ¿no? Pues claro, aparecen cosas. Sí, sí, yo lo vivo mucho con ellos. Y bueno, simplemente es una escucha en relación a esa idea estructural de cómo una vida se puede mantener viva, latente, con la idea del rito. ¿Dónde era? Seguramente vosotros lo sabéis, pero es en el Principito, ¿no? Donde hablan de que el único cambio se puede dar desde la rutina, algo así. Hay una reflexión en el Principito que habla de eso. Es muy bonito. Y yo sí cada vez más fiel a esa idea de una vida que aparentemente no es nada rutinaria, ¿no? Pero las pocas cosas rutinarias que tengo son las que realmente me anclan, ¿no? Y las que me hacen tomar conciencia, claro, de muchas otras cosas, ¿no? ¿Por qué no lees alguna cosa? Porque yo creo que ¿Son textos para leer en voz alta? ¿Tú piensas? Sí, yo pienso que sí. Y, pues, yo no me acuerdo de lo que escribí, pero algo tendrás. Bueno, yo tengo aquí muchas cosas señaladas. Pero bueno, ¿no? son como casi aforismos, por decirlo así, o pequeñas reflexiones. Bueno, podemos leer algo de esto que hemos estado hablando tanto de limpiar, yo que casi no limpio en casa, pero terminaré limpiando como mi madre, claro, esto es así. He terminado con su chepa, con su remangar, pues terminaré limpiando. Vamos a ver, tiene dos partes el libro, ¿no? Sí, son pequeñas partes así tituladas. Un sí para un tú. Eso está inspirado en Cardenal, en el Cántico Cósmico. Sí. Y Solitario con ellos. Y Solitario con ellos es a partir de una frase que le leí anoche. La poesía de Nietzsche no me gusta nada, pero esa frase me encantaba, que es solitario contigo. Es una frase de un poema de Nietzsche. Y pues así lo titulé esto. Si no recuerdo mal, también lo estoy inventando para hacer una cita súper intelectual, pero bueno, también Nietzsche ni escribió poesía, quién sabe, ¿no? Pero sí, escribió un libro de poesía. Bueno, aquí por ejemplo, este párrafo que me gusta mucho. ¿Todo ello? Sí, hasta aquí, ¿no? Puedes leerlo. Ah, vale, venga. Bueno, sí, ahora lo recuerdo. Para un buen resumen, sí, de lo que estamos hablando. Escuchar el aire ligero que surge del ventilador y golpea suavemente contra las flores secas que gobiernan el centro de mi mesa. Untarme crema en las manos sin mucha agitación. Lavarme los dientes frente al espejo durante más de 3 minutos. Pararme en mi biblioteca sin rumbo fijo. Leer sin atender al móvil. Fregar los platos con delicadeza y sosiego. No desesperar por el ruido del vecino de arriba. Hablar con alguien por teléfono sin interrumpirle. Cocinar a fuego lento. Conversar largo y tendido con mi madre sobre el tiempo que hace en el lugar desde donde la esté llamando. Asomarme a la ventana antes de que amanezca. Planchar las sábanas blancas con el silencio que lo hacía mi abuela Encarnación. Doblar la ropa reconociendo cada pliegue como propio. Visitar un museo observando cada obra más de 10 minutos. Dormir con un libro sagrado en la cabecera de la cama. Comprar fruta y sonreír cuando pago la cuenta. Tomar un vino fresco a solas en una plaza sin gentes. Deshacer la maleta observando las manchas del viaje. Escoger la noche anterior el libro que me acompañará en todos los trayectos del día siguiente. Llamar querido o querida a alguien antes de pronunciar su nombre. Correr una cortina y recolocarla segundos después.
mirar de vez en cuando algunas de mis fotos en papel, tender la ropa y esperar su secado sin escuchar música, ordenar los libros y reconocerme en cada uno de ellos mediante lo subrayado, calentar la comida en una pequeña olla y no en el microondas, besarte nada más levantarme y pasarte un paño húmedo después de hacerlo. Todo ello es mi forma de conversar contigo. Sí, este pasaje tiene que ver eso, con la conversación más directa con el monje, ¿no? Sí. Claro, es que yo me levanto de la cama, mi piso es un piso pequeño, y me levanto de la cama y lo primero que me encuentro es el monje. Lo primero que me encuentro. Incluso en la oscuridad, el monje muy plantado, la garza después. Aparte el monje tiene así claro, el monje tiene una forma fálica. Absolutamente. Es que alguna gente viene a casa y se asusta, no sé por qué. Tiene algunas visiones así un poco más pornográficas del monje. Es un monje porque tú lo dices, pero... Es que la soledad es muy dura, ¿verdad? No, sí, pero es una talla preciosa, la verdad. Sí, es una talla preciosa. Muy bonita y muy austera. Decía Merton que la vida más arriesgada es una vida austera. Esto de economía habría que decírselo, ¿eh? Ahora que está todo esto de emprender, tanto el coñazo de emprender, que la gente emprenda, aunque emprendamos. Pues Merton dijo esto, que la vida más arriesgada es una vida austera. Y los grandes economistas conservadores están con esta idea, ¿no? La cosa del ahorro, ¿no? Esto también lo aprendí yo bastante en mi casa. No el tacañismo, también un poco, sino el ahorro. Y los monjes tienen mucho que enseñarnos de esta cosa. ¿Y tú crees que se puede ser monje sin vivir en un monasterio? En esta vida que es la que tenemos, ¿no? Pero en este mundo tan hiper rápido y veloz y demandante, ¿no? Demandante de consumo, demandante de actividad, demandante de relaciones. Bueno, claro, es que la palabra monje es... La palabra y el compromiso monje sería muy atrevido a decir que sí, por mi parte, porque es un compromiso y una determinación muy fuerte, no muy a respetar. Pero sí puedes tener relaciones con diferentes experiencias que tienen que ver con una vida cercana al silencio, a la escucha, a la contemplación en cierta forma, ¿no? Hay muchísimas tradiciones que esas cuestiones lo abordan de diferentes formas, ¿no? Pero sí, recuerdo a mi querido amigo Ramón Andrés, cuando en su libro No sufrir compañía, pues comenta muy acertadamente cómo el silencio no es tanto la ausencia de ruido o de sonido, sino una toma de conciencia, ¿no? Precisamente ese libro lo escribe en Barcelona, ¿no? La gente piensa que él lo escribió en un monasterio, o él lo escribe en el centro de Barcelona, casi en el Born, ¿no? Es el libro, pues para mí, más ejemplar en relación al silencio que se ha escrito hasta ahora. Y ahí es donde creo que la toma de conciencia de las cosas, pues, tienen que ver con esa forma de aislarte más allá de donde esté tu contexto. Yo soy más creyente por mi experiencia en eso, ¿no? Y ahí hablo, por ejemplo, en relación, hay un texto, que no sé cuál sería, pero que habla sobre leer, ¿no? Como cuando lees, esa forma, como leer un libro y enclavarte ahí, de repente eso, pues es una especie como de caparazón del mundo, ¿no? Absolutamente. Eso, la lectura a mí me ha ayudado mucho en ese sentido. Más que la música incluso. Bueno, ahora tenemos la suerte de los auriculares, ¿eh? Pero quedarte absorto mediante la lectura es algo, una experiencia que, como todos sabemos, es muy especial. Y a mí me gusta leer en sitios muy ruidosos. Y es cuando realmente tengo esa experiencia más cercana al silencio. Claro, los libros nos protegen del exterior, ¿no? Sí. Por eso es tan agradable leer. Total, sí. Porque es un espacio ganado, además. Sí, como diría Marina Garcés, es el gesto más común. Sí. ¿No? Ese texto que tiene Marina, que es común cinismos, ¿no? Pues habla
Yo me lo compré porque pensaba que era un alegato contra el comunismo para alimentar mi ego y mi tesis, y no era un alegato de la lectura. Un texto precioso que tiene Marina Garcés. Sí. Sí. Y el respeto a los lectores también, ¿no? Esto, vamos con Desiree ahora sobre esto, tomando un café. Sí. Como cuidado que está leyendo, ¿no? En mi casa me acuerdo que cuando alguien estaba leyendo era un momento muy importante, no había que molestar al que estaba leyendo. Mi madre tenía unas horas, tenía 1 hora y media o así, nosotros éramos 5 hermanos y era una casa pequeña también, 90 metros cuadrados, 5 niños, y decía, yo a las 4 ya no doy ni un vaso de agua, no me pidáis nada, porque estoy leyendo. Qué bueno. Estoy leyendo. Entonces ella tenía un trozo ahí en un sofá, no tenía cuarto propio, tenía un sofá, se veía la terraza, la casa de campo, y ahí ella se ponía sus periódicos, sus libros, sus revistas atrasadas, sus cosas, y decía, y ahora estoy leyendo. Y entonces eso iba a misa. Sí, eso es un espacio de descanso, ¿no? En mi casa, que también he escrito alguna vez, no sé si aquí en el anterior, creo que fue en el anterior, nosotros, esa es la experiencia del respeto al descanso del otro. Claro, nosotros vivimos con mi padre cuando venía de la fábrica, que mi madre, lo que hablábamos de esta cosa del rito, claro, cada semana mi padre trabajaba 12 horas en la fábrica de calzado, cambiaban el turno. Cuando le tocaba el turno de noche, mi madre tenía todo un montaje, que ojalá alguna vez lo pueda hacer yo en escena, que era tapiar, y digo bien tapiar, todo el piso con mantas grises, todas las ventanas, pero las tapiaba, ponía friso, todo tapiado. Desconectaba el timbre, no podíamos poner la televisión, casi no se cocinaba, son cosas frías para que no... Entonces era esta cosa del respeto al cansancio de tu padre, ¿no? Al sudor de tu padre durante toda la mañana, gente que éramos súper jóvenes. No podía venir nadie a casa, no podías hablar por teléfono. Eran horas y horas en el silencio absoluto porque tu padre está durmiendo, porque ha venido de la fábrica. ¿No? El cansancio de ver ese piso con esas mantas, que eran las mantas que mi tío tenía para el campo, eran súper ásperas, pero para subirnos a los árboles pues nos ponía estas mantas. Y esas mantas, mira, de todas las puertas, todo. Era una escena... ahora es un poco entrañable, pero era muy tétrica, pero eran mantas grises, todo en silencio. Las vecinas, esto es muy bonito, las vecinas, ninguna hablaba. En el pueblo, mis vecinas eran de hablar por el patio de luces, ninguna se llamaba durante, porque Aladino, mi padre se llama Aladino, y mi hermano, pues porque Aladino está durmiendo. Toda la vecindad guardaba silencio. Qué maravilla. Esto es una maravilla. Qué maravilla. Esto es muy bonito. Qué maravilla. Sí, menos un loco que al final ponía la radio a toda voz, era el Nicolás, porque estaba loco, pobre, y se lo ponía bueno, pues Nicolás ponía toda la radio a todo volumen, y a la vecina le insultaban, Nicolás, que está Aladino durmiendo. Pero esto lo tienes que montar, esto lo tienes que hacer. Esto tengo que hacerlo. Con mi padre durmiendo en el cielo. Pero tiene un ronquido súper fuerte, muy musical. Ahí mi Miguel nos podría decir muy bien sobre esto. Pero muy musical, mi padre ronca increíble. Es chulo, ¿eh? Es una performance. Mi padre durmiendo, una sala de museo toda tallada con las... Mira, no tengo una buena idea, Lola. Tu padre no exigía esto, o sea, no. Era un regalo de tu madre, era una forma de decirle te quiero, ¿no? No eran tiempos de decirse muchas palabras. Claro, mi madre es de la tradición que él le levanta la sábana y la corcha a mi padre para acostarse. Mira. Aún lo siguen haciendo. Maravilloso. Sí. Que no sé en qué aspecto sería como un acto súper machista, ¿no? Claro, visto así, ¿no? Sí. Pero, mi madre lo hace encantado. Y digo, hermana, ¿qué estás haciendo? ¿Pero haces esto, papá? Ella todas las noches, mi padre, niña, lo de las sábanas, no me levanta la sábana. Y mi madre levanta la sábana. Y le abre la cama. Le abre la cama. Le abre la cama. Como un libro. Sí, es una familia que es mi familia, supongo que mi madre es un matriarcado, pero estas cosas... Sí. Es el respeto al cansancio y al sudor del que se está trabajando y traer dinero. Eso en mi casa siempre ha estado muy presente. Sí. Todo esto es muy bonito. Ese mundo del cuidado. Todo esto es muy bonito y qué suerte tenemos los lectores
Paco, o Niño, o Francis, Eso es. Que estés como soltando todas estas perlas aquí en estos libros, ¿no? Yo te considero tan escritor como músico. Vamos, o sea, cuando en Wikipedia lees la información sobre ti, ¿no? Siempre músico español, ¿no? A mí me parece que eres tan escritor como músico. Y todo esto que estás contando, de alguna manera, cambia al que lo lee, y yo creo que también está cambiando tu manera de hacer otras cosas, ¿no? Sí, sin duda. Si no, no lo haría, ¿eh? Si fuese simplemente regocijo autobiográfico, no lo haría. Es que, claro, me hace repensar y revisitar muchísimas otras cosas, que lo podemos concretar mucho en mi familia con este tipo de anécdotas que nos pueden gustar mucho, pero el momento que te desplazas un poco de ellas y ves la dimensión que tiene eso, pues claro, puedes conversar incluso con un monje de madera. Claro, y escribir lo que él te plantea, ¿no? Que es una posibilidad, claro. Yo creo que es sugerente, por lo menos, el simple hecho de poner la posibilidad, no la atención a esa posibilidad, a que podamos a una conversación pausada, y a tratar temas que tal vez, pues bueno, que no tenemos en nuestro día a día muy a mano, y que yo, gracias a la escritura, pues me ayuda a profundizar y a tomar conciencia, más allá de que, porque no es un ensayo, no es hecho un ensayo sobre 20 libros sobre la vida monacal o sobre el silencio, no es tanto eso, es entender mucho de, sí, como la práctica artística tiene que ver con algo, con la idea de entender, y con el dejarse llevar, y con el profundizar, y con el interrogante, con el no saber, todo esto. Y la escritura, pues, es parte de eso. Lógicamente no tengo las mismas técnicas porque no trabajo el mismo año que tengo con el sonido, con la música. Pero bueno, es algo que me ayuda, me siento bien. Hay cierto alivio cuando hago todo esto. Y tengo la suerte de que hay gente equivocada que publica los libros. Tiene que haber gente equivocada en el mundo, claro, para que esto funcione. Entonces, estaría muy bien poder escuchar a la editora. Bueno, Viviana es la persona que me invitó para publicar tanto el anterior, Llámame Amparo, como este. Y es la persona, pues, que me ayuda muchísimo también a entender cómo enfocar todo esto, ¿no? Desde su experiencia como escritora y como editora, claro. Viviana, ¿a ti te gustaría, si te acerco el micro, cómo es? O hablo, yo creo que se escucha. Amplificar la voz. No debía, los editores estamos detrás. Para mí es un lujo de autor, y es un escritor, no tengo ninguna duda. Me parece profundísimo, me parece que es arriesgado, y que busca siempre, y está abierto a escuchar. Es decir, dialogamos mucho sobre los textos, sobre el orden, sobre los apartados, y da lo mejor de sí. Y yo creo que queda, ¿no? Es un gusto volverte a leer. Es decir, una cosa es trabajar contigo, pero luego leer el objeto del libro da mucho. Y te hace pensar mucho, que para mí es clave en un escritor, ¿no? Así que yo estoy agradecida por ello, ¿no? Y ojalá podamos seguir trabajando más. Eso será por trabajar. Bendito verbo. No, para mí es una suerte, claro, por lo que decía, ¿no? De que a veces te embriagan muchísimas inseguridades, lógicamente más que en los discos, claro. Sí, en los discos ya, claro, no tiene una cierta experiencia, pero lo de la escritura, wow, hay un vértigo muy fuerte. En este libro, claro, lo que decía era salir de esta cosa del claro, y después la temática, la palabra Dios, la espiritualidad, cómo se trata eso, con todas las tendencias hoy en día, más New Age, más Mindfulness, no sé qué, hay tanto, ¿no? Uno ya no sabe dónde colocarse, y te entra la duda, ¿no? ¿Cómo se leerá esto? ¿Cómo no se leerá esto? Y en la música muchas veces no le pasa esto. Pero bueno, claro, ahí está la figura de la editora, ¿no? ¿Cómo le llaman? Coaching, ¿no? No, soy editora, la antigua salsa, ¿no? No, pero hay algo ahí muy importante. Paco, que nunca te lo he preguntado, ya que me das el micrófono, ¿cuál fue la chispa inicial de escribir? Es decir, ¿cuándo te encontraste con la escritura por primera vez?
Bueno, a mí esta gente que me invitó banda aparte, ellos hacían, que el primer libro es el título, no comparto los postres, y es un libro de retazos, pero ellos cuando me llamaron, ellos estaban haciendo una serie, todo lo que antes criticábamos, de músicos que escribían, músicos que le publicaban en formato de libro, cosas. Y entonces, bueno, como yo hacía muchos temas con poesía, he cantado mucha poesía, muchos textos así, pues, Cristina, ¿qué tal, tía? Pues entonces de repente ellos me dicen, wow, tú tienes muchos textos para publicar, ¿no? Digo, no, yo nunca he escrito. Entonces yo no entendía nada, pero, ¿nunca has escrito? Bueno, yo nunca he escrito. Digo, como soy lector, pues nunca he escrito, precisamente por eso, porque hay tantas cosas tan maravillosas escritas que leer. No he tenido nunca la necesidad de escribir algo yo. Para cantar, la verdad que casi nunca, aún escribo muy poco para cantar. Entonces, bueno, ellos se extrañaron mucho y ¿a ti te interesaría? Y le dije, pues, bueno, dejarme un tiempo a ver qué pasa. Entonces, bueno, pues eran textos más relacionados con la política en un momento, ¿no? En una serie de textos con la política, flamenco, así, con la familia, así, bastante, encerraba mucha más violencia, la verdad. Y después una serie de conversaciones también, de diálogos, uno con Pedro G. Romero, otro que redactó nuestro querido Miguel Álvarez Fernández junto a Isidoro Valcárcel Medina, otro diálogo que tuvimos, y otro era con Marina Garcés López Petit en relación a la cultura popular, ¿no? Creo que eran sus textos, creo que no había más textos, así como diálogos. Y después, entre medias, pues pequeñas poesías, pues así un poco ácidas, relacionadas a la política, a la identidad, al flamenco, a todo esto que a mí tanto me gusta y tanto me pone, ¿no? Y nada, pues lo publicamos y bueno, y a partir de ahí, pues bueno, empecé a escribir. Después me publicaron Nuevo Legítimo, que son pequeñas, pues, también, no sé si son aforismos o pequeñas frases así, y algunos textos en relación a mis morbos, por decirlo así, mis morbos, y el amor, sí, el deseo, ¿no? Todo esto, esta cosa. Y después de esto, pues empecé a escribir este libro más extenso, que son recuerdos sobre mi faceta de flamenco. Sí, pues las peñas flamencas, los concursos, los pueblos, los aprendizajes con la guitarra, todo eso. Y esto lo publicó esta gente Hurtado, ¿no? Hurtado y Ortega, que está mucho en la edición. Eso es muy bonito. Con estas fotos, también soy así como de... Sí, y era un texto sobre esto. Y aquí empecé, pues sí, un poco a esta idea de... Lo llamo Posesiones a partir del libro que me leí, que me gustó mucho, de un ensayo, Las formas del olvido, de Marc Augé, ¿no? Hay dos libros que hablan del olvido que me gustaban mucho. Tanto que hablamos de la memoria, ¿no? Que es el de Marc Augé, La forma del olvido, y después de Daniel Riff, el hijo de Susan Sontag, El elogio del olvido, ¿no? Un libro maravilloso, maravilloso. Y a partir de esos libros, pues empecé también esta cosa, ¿no? Y junto a este libro, pues empecé esta trilogía de flamenco que he terminado ahora con este último disco, ¿no? Que presento mañana aquí en Madrid. Y que tiene que ver con el flamenco, con la memoria, con las posesiones, con la idea de flamenco, todo eso. Y ahí he ido desarrollando la escritura. Después con Miguel hicimos el de cátedra, ¿no? También diálogos o conversación. Heterodoxias, ¿no? Aquí con Miguel Álvarez Fernández, que es un libro escrito realmente más por Miguel que por mí. Me ponen a mí en la portada como si yo fuese, yo que sé, Karol G, ¿quién sabe? Pero bueno, pero es un diálogo también con Miguel. Con Miguel seguramente sea con las personas que más he dialogado, o que más dialogo en el día a día, que más converso y que más conversión he tenido de su mano y de su escucha. Y este libro es un ejemplo de ese diálogo que tuvimos pues durante varios meses, ¿no, Miguel? Y bueno, pues seguir escribiendo. Y después estos dos conversaciones y Llámame Amparo sí son libros hermanos, podríamos decir. Sí, que hay temáticas que se tocan mucho, sí. Y que siento que se pueden leer conjuntamente, seguramente, que son los dos que ha editado Espasa de la mano de Viviana. Bueno, sí, a mí la escritura es algo que
que me gusta. He descubierto que ahora lo próximo que quiero escribir necesito más tiempo. Ahora escribir entre viajes no me está funcionando. Sí, he empezado a escribir una cosa y tengo que pararla porque la idea no. Pero ya lo tienes en la cabeza. Tengo 2 o 3 en la cabeza, a ver si conformo alguno. Pero sí, lo de escribir es algo que ahora mismo sí me es necesario. Pero sin dejar de leer nunca. No me he puesto a escribir ahora muy en serio porque tengo un montón de libros en relación a lo que quiero escribir. Ajá. Sí, entonces lo que os decía, necesito ahora leer cosas para entender que lo que tengo que escribir próximamente pues tenga una base más o menos, ¿no? Una base de dónde apoyarme o de inspirarme, ¿no? Sí, somos retazos de tantas otras obras, ¿no? Yo la música, yo funciono siempre así, esta cosa de la remezcla, ¿no? Y ahora estoy dándole vueltas, ¿sabes? Pero ahora necesito leer mucho para... ¿Cuando lees tomas muchas notas o...? Sí, subrayo bastante. Subrayas mucho y Sí, luego sí. tienes una libreta donde vas anotando todo. Voy apuntando y, bueno, como casi todo hacemos, ¿no? Sí, por eso te contaba la anécdota antes de este músico, que como está escribiendo y no ha leído referencias, yo alucino. Es algo, bueno, aparte de lo fascinante que es leer otros libros y cómo te vas viendo reflejado en ellos, ¿no? Y vas encontrando luz, y vas encontrando un camino, como cuando escuchas discos de otros o espectáculos, ¿no? Es algo tan fascinante. Es que para mí es la excusa de poder escribir. Claro, es ese proceso, ¿no? La lectura. Sí, la lectura. Entonces, bueno, yo que soy una persona que no leía. No escribías, no leías, no creías en Dios, Sí, no, sí. Todo no. Claro, a mí me suspendieron en el colegio lenguaje y literatura, plástica, y religión. música en su momento también, de religión ya no daba, y gimnasia también. Te aprobaban matemáticas y física. Matemáticas lo aprobé en su momento y lo suspendí en su momento. Pero sí. Entonces yo empecé. Esto es un poco duro, claro, lo sensible de la defensa de la educación pública o de la educación en general, siempre estoy muy sensible de decirlo, pero yo lo digo porque es mi experiencia. Yo empecé a leer cuando salí del colegio. Claro. Sí. Cuando salí del colegio, gracias a Antonio Orihuela, gracias a Miguel, gracias a Pedro G. Romero, gracias a Ramón Andrés, a todos ellos, gracias, porque yo gracias a ellos soy lector hoy en día. Sí, a mi amigo Virgilio, cuando llegaba yo de niño y veía que era el conserje del instituto, leer periódicos, que en mi casa era muy extraño, un periódico en mi casa nunca entró, ¿no? Entonces todo esto en el colegio, que va, era imposible. Entonces estos ángeles, que yo a los que le agradezco en la portada del libro, pues esos ángeles que te van, como decía Bobén, ¿no? Bobén tenía, que esto está cogido de Bobén, la idea, pero Bobén decía 2 cosas muy bonitas. Una, hay que estar atento al milagro diario que tiene Dios guardado para ti, y otro es, también hay que estar atento a esos ángeles que vienen a romper, a interrumpir tu cotidianidad. Y yo tengo la suerte de que cada día siempre me encuentro un ángel que interrumpe mi cotidianidad. Sí, esa toma de conciencia de la escucha, de estar atento a esos milagros, ¿no? Y yo leo gracias a toda esta gente, claro, que o veo películas o escucho música. Yo no vengo de esa cultura, de esa tradición. Y ha sido un esfuerzo, y sigue siendo un esfuerzo en muchos casos. Para mí la lectura no ha sido algo gozoso. Es una afronta muy fuerte. Porque lees mucho ensayo siempre, lees menos novela, ¿no? Novela no leo. Y películas que tienen diálogos largos tampoco. Tampoco. Me gusta mucho conversar, pero no me gusta que la gente converse. Es algo totalitario, ¿no? Seguramente. Pues sí. No, yo las películas, por eso me llevo también con Luis Patiño, me gusta tanto Belatar, porque es como la contemplación, que bien nadie habla. Una voz de vez en cuando. Joder, cuando empiezan, no es que me quedo dormido. Y para bueno y para malo, yo siempre duermo con gente hablando. Me pongo podcast, me pongo conversaciones políticas o debates filosóficos para dormir. Y la radio, siempre he dormido con la radio. Y me gusta mucho esta cosa. Sí, me gusta mucho. Pero las novelas no las aguanto mucho. Novelas ni verlas, decía Santa Teresa.
Sí, ¿no? Sí, no le gustaban, ¿no? Claro, y es una Mi santa. madre tampoco, mi madre decía, perdéis el tiempo leyendo novelas. ¿Quién decía eso? Josep Pla decía que a partir de los 30 y tantos, Josep Pla Sí, decía que creo que leo sí. novelas un mentecato o algo así. ¿No? Pues, yo no estoy cercano a eso. No, mi madre denostaba las novelas porque le parecía que no aprendía con las novelas. Pero cuando se fue haciendo mayor, empezó a leer novelas y ¿no? ya se quedó en la novela para siempre. Yo llegaré tarde para leer novelas. Llegarás. A mí me están gustando ahora los cuentos cortos, Mm. me está gustando mucho, pero sigo fascinado por el ensayo poético. Por ejemplo, la poesía, hay un momento que ya tengo bastante hartazgo de la poesía, pero porque encuentro más poesía en los ensayos. Lo mismo que Cardenal encontraba más teología en los libros de ciencia y de física, pues yo encuentro más poesía en los libros de ensayo, sin duda alguna. Entonces, los ensayos me parece algo magnífico y aprendes, la verdad que aprendes bastante, Sí. o desaprendes. Y bueno, sobre todo con ensayistas como los que has nombrado, ¿no? A Marina Garcés, a Ramón Andrés, Claro, a Cristian Bobán, sí, a tantos, sí. ¿no? A mí me gusta mucho ese tipo de ensayo. Ahora me estoy leyendo, por ejemplo, Retén el beso, de Recalcati. Ah, sí. ¿No? Por ejemplo, es un Recalcati que lo descubrí por una conferencia que tuve que escribir, que quería escribir sobre las manos, Sí. porque mi historia viene a partir de una historia de las manos, no sé si sabes, del rito. Hablando de ritos, ellos decían en esta conferencia que yo nací detrás de una puerta entreabierta, ¿no? Que esto es una imagen que me gusta mucho porque hay un rito, exactamente, que es cortarle las uñas, el primer corte de uñas que haces al niño, si quieres que salga artista o tenga una dicha artística, se lo debes de hacer detrás de una puerta mientras le cantas, ¿no? Alguien que tenga, lógicamente, la virtud y la dicha de cantar bien. Claro, si cantas mal, pues el niño te sale fatal. Claro. Pero es que aparte, después aquí cuento esa historia, empecé a investigar y hay, pues los indios aranaquíes tienen un ritual en relación al corte de uñas, pero ya tiene que ver más con la cefalea, o que el niño salga más revoltoso, menos revoltoso. Bueno, cada tradición tiene, hay una tradición gitana, le cortan las uñas, las primeras uñas, el primer corte de uñas. Al niño lo meten en una copa de vino y después los presentes beben de esa copa de vino. Eso me parecía muy bonito. Con las uñas. Y entonces me leí un libro que tiene Recalcati que tiene que ver con las manos de la madre, creo que son, o algo así. Y después ahora me estoy leyendo Retén el beso y claro, es súper poético. Súper bonito, sí, es como psicoanalista poético, un poco así extraño, un psicoanalista poético, pero sí. Entonces, bueno, siempre me estoy leyendo, o el elogio del peligro también, de Tal Logan, me estoy leyendo también, pequeños textos así. Todo esto me parece más interesante en últimos tiempos que la poesía en sí. Bueno. No sé si hay alguien que quiere hacer una pregunta, nos quedan ya unos pocos minutos. Está siendo una maravilla conocer a Paco tanto, ¿no? Conversar. Si quiere alguien hablar o preguntar algo, es el momento. Me gustaría saber, bueno, gracias porque ha sido una delicia de conversación. Me gustaría saber si tienes un rito para escribir, ya que has hablado tanto del rito y viajas y me imagino que es difícil encontrar el momento. Si, no sé, tienes una serie de pasos o en qué momento te gusta escribir. En este libro encontré muchos momentos posibilitadores para escribir por las mañanas muy temprano. Llevo tiempo, a mí me gusta levantarme muy temprano cuando estoy ordenado, me gusta cuando no tengo que descansar mucho la voz, pues me levanto a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, me gusta mucho, pero mucho, me gusta muchísimo. Y desayunar a esas horas, bueno, todo lo que conlleva el calor del café, todo eso. Llevo como 3 o 4 años que todas las mañanas pongo música sacra nada más que levantarme, lo primero que hago. Sí, hasta que desayuno. Desayunar ya me gusta desayunar con las noticias. Sí, por si hay que salir corriendo, ¿no? O sea, que me pille con el estómago lleno y me pino. Pero esto pero después para escribir por las mañanas, después del desayuno, sí, por la noche llevo ya tiempo que no puedo hacer nada. Me es muy difícil, más allá de que si salgo de fiesta o cantar porque los contratos obligan.
pero escribir por la mañana después de desayunar. Esto me es algo... Estuve encerrado, más o menos, en un... aquí están agradecidos, LAC, Laboratorio de Artes Contemplativas, una gente muy joven, que es una comunidad budista, o de tradición budista, diríamos, no son monjes budistas, ¿no? Una comunidad budista que están cerca de Vic. Ellos tienen un espacio muy bonito en mitad de la montaña, y ellos pues hacen como trueques. Entonces ahí al final de la semana, me fui en agosto, hace mucha calor, pero bueno, estaba buscando espacios porque veía que Viviana me pedía textos y yo no tenía mucho. Entonces yo decía, joder, vaya marrón, porque no tengo mucho y no había encontrado la pulsión adecuada. Entonces me fui para allá, era verano, hacía muchísima calor. Yo que David Tugó y la cabaña de David Tugó así eran parecidas, ¿sabes? Algo así. Y entonces de repente me fui allí y allí sí encontré un tipo de rito con la escritura. Sí. Ellos me dejaron una cabaña que tienen fuera de la comunidad, y en esa cabaña, pues, que no había ni internet ni nada, pues ahí leía y escribía. Y ellos me traían la comida a la puerta. Y pues yo estaba allí, entonces una semana ahí solo. Y es increíble la cuestión del tiempo, porque cuando terminé esa semana, después yo les ofrecí un concierto, ese espacio, un espacio muy bonito que tienen. Era increíble porque cuando terminé esa semana yo me flagelaba diciendo que no había escrito lo suficiente. Entonces, después de 3 semanas, volví a los textos, al documento, y me di cuenta que había escrito muchísimo. Sí, pero yo tenía la sensación de que no había leído lo suficiente y no había escrito lo suficiente. Entonces ahí entendí, wow, esta cosa de separarte, estar aislado. Esto lo hablaba yo algunas veces con Escotado, cuando se aisló, bueno, cuando se dejó aislar en la cárcel para escribir Historia General de las Drogas, ¿no? Y claro, ahí lo entendí bastante. Con Ramón Andrés también hablamos de esto, pero ahí entendí la concepción del tiempo, como de repente, ¿no? Y claro, como era comer, escribir, leer, comer, escribir. Me costó más encontrar el momento de la lectura, pero el momento de la escritura, sí. Y la mayoría del libro está, por mucho de la parte del libro, está realmente cocido desde ese estado. Claro, cuando ya estás allí, estuve como 1 semana y media, casi 2, ¿eh? Pero cuando ya estás allí 5 días, hacía calor, pues es lo más cercano a lo místico que está. Apareció un ciervo por allí que te daba unos sustos, pero era bonito. Pero sí, ahí sí encontré un poco de rito, pero sobre todo por las mañanas. Ahora bien, después de esta experiencia, he intentado escribir al empezar un libro, a partir de esta idea que os decía del milagro diario. Bovén, no sé si sabéis que él vivía en Creusot, y a las afueras de Creusot, y una pequeña cabaña, ¿no? Y con un árbol delante. No sé hasta dónde es real y es mito, pero bueno, esto es lo que él contaba. Y también lo que contaban los periodistas. Y él escribía pues mirando por esa ventana. Y este libro, el de Autorretrato alrededor, hay un intento a esta idea de el milagro diario. Y a mí me gustan mucho los dietarios, sobre todo a partir de la lectura del dietario de Josep Pla. Me gusta mucho esta idea, esta forma de escribir me encanta. Pues Josep Pla me encanta, pero la forma, ¿no? La estructura. He intentado, entonces este año que empezaba, digo, va a empezar ya, estamos aquí, 1 de enero, voy a hacer un dietario de milagros. Y cada día va a estar contemplando el milagro diario que Dios tiene guardado para ti. No he podido aguantar. Entonces he entendido que para según qué tipo de proyectos tiene que cesar, tengo que llegar, como diría Ramón, al mayor estado del amor, que es el cese de la búsqueda. ¿Sabes? Entonces, cesar, pararme y hacer ese ejercicio. El año sabático, que algún año lo tomaré, tal vez en otra vida, quién sabe, pues haré este libro. Pero ahí he entendido que tal vez tengo que encontrar otro tipo de rito. Ya el rito que tenía antes, los viajes, los trenes, ya no me sirve. Tal vez, no sé si es por mí o creo que es por las temáticas que quiero tocar. Que creo que esas temáticas ya necesitan de otro estado mío de conciencia. Entonces, bueno, me imagino que irá cambiando. Como en la música, yo cada proyecto que abordo, la música o lo escénico, cada proyecto que abordo necesito un tipo de
de forma de hacer. Con la escritura creo que pues puede ir un poco por ahí. O sea, hay un gesto performativo, por decirlo así, que apoya mucho la forma de hacer y la finalidad del proyecto. Esto en los discos lo hago mucho, en lo escénico y en todo. Y en la escritura estoy encontrándolo, ¿no? Que cada libro creo que va a necesitar una forma de hacer, un estado de conciencia diferente. Creo que eso es lo más honesto, ¿no? Con cada proyecto. Bueno, pues si ya no hay más preguntas, queda leer este libro, los libros de Paco, queda leer estas conversaciones porque es eso, es un diálogo entre Paco y el lector y bueno, es un estar a gusto, es un estar contento, es un estar bien, ¿no? Sí, ya como último punto, después de escribir el libro, siempre me queda una pregunta, ¿no? ¿Quién es el monje de madera? ¿Quién es el monje? Sí, porque cuando hablo ya no sé si yo soy el monje, si el que escucha ya no es el monje, ya no sabe si el monje es el lector. Yo creo que hay una cosa sugerente que me he dado cuenta después de escribirlo, que ya no sabes dónde reside esa idea, porque el monje de madera no solamente es una figura, es una idea. ¿Dónde está? ¿Quién es? ¿No? Creo que es la pregunta que me surge después de haber escrito este libro, después de haberlo leído. Bueno, pues es una buena pregunta para leer el libro. A mí me parece que la idea va cambiando a lo largo del libro. No es lo mismo al principio, ¿no? Cuando lo vas leyendo, va cambiando la perspectiva, ¿no? De repente se coloca fuera, de repente está dentro, de repente eres tú, es tu propia voz. Bueno, ya es el lector, son los dueños ya de los libros escritos. Así que muchas gracias, Paco, ha sido un gusto y muchas gracias a todos vosotros por venir aquí esta tarde y aplaudamos a Niño de Elche, que se lo